El zumbido de aquel magnetófono Revox. Era lo primero que oías al entrar y lo último que se te quedaba en la cabeza al salir. Un zumbido grave, constante, como el latido de un animal metálico y antiguo. La sala era pequeña, casi un armario, sin ventanas y con las paredes forradas de un corcho oscuro que absorbía cualquier sonido. Mi trabajo, durante aquel invierno de 1978, era simple en apariencia. Me llamaban el depurador de cintas, un título rimbombante para una tarea monótona. Escuchar horas y horas de grabaciones antiguas del Archivo Fonográfico Nacional y catalogar su estado. Pero había una norma, una sola, que don Anselmo, el director, me repitió 3 veces el día que me contrató, con unos ojos grises que parecían 2 charcos de agua estancada. Jamás, bajo ningún concepto, use auriculares. El sonido debe reproducirse siempre en el ambiente de la sala. Es por la integridad de las cintas. Una excusa, claro, una mentira piadosa para ocultar la verdadera razón. Ahora os pregunto, ¿qué habríais hecho vosotros? ¿Habríais seguido, empujados por la necesidad y la curiosidad, o habríais salido corriendo el primer día, dejando que el zumbido de aquella máquina se perdiera para siempre? Yo necesité casi 3 meses para entender mi error. Llegué a aquel trabajo por pura desesperación. El frío de enero se metía en los huesos y mi bolsillo estaba más vacío que una iglesia en día de labor. El anuncio en el periódico era escueto. Se necesita operario para archivo sonoro. Meticuloso y con capacidad de concentración. No se requiere experiencia. El edificio era un mamotreto de hormigón y cristal ahumado en las afueras, un lugar que parecía diseñado para no ser visto. Don Anselmo me recibió en un despacho que olía a papel viejo y a tabaco rancio. Era un hombre enjuto, con un traje que le quedaba grande y un perpetuo aire de cansancio. No me hizo muchas preguntas. Me miró las manos, como si buscara en ellas la paciencia necesaria, y luego me llevó a la sala de escucha. «Esta será su oficina», dijo, señalando la silla de metal, la mesa con el magnetófono y las estanterías repletas de cajas de cartón. Su predecesor, Silvestre, tuvo que marcharse de forma imprevista, dejó el trabajo a medias. Noté una ligera vacilación en su voz al decir, imprevista, un microsegundo de duda que en ese momento achaqué a la formalidad. Los primeros días fueron de un aburrimiento casi físico. Escuchaba discursos de políticos olvidados, entrevistas a artesanos, programas de radio de los años 40. La aguja del búmetro bailaba, yo tomaba notas en una ficha y pasaba a la siguiente cinta. El trabajo era solitario, solo veía a don Anselmo al empezar y al terminar la jornada. El resto del tiempo, estaba yo, el zumbido y las voces del pasado. Pero a la segunda semana, empecé a notar algo. Al principio era sutil, un carraspeo detrás de un locutor. El suspiro de alguien en una sala que se suponía vacía. Ruidos extraños, casi imperceptibles, que parecían colarse entre las palabras. Los achaqué a la mala calidad del material. Cintas viejas, magnetófonos con décadas de uso. Era lo lógico. El problema es que los ruidos no eran aleatorios. Aparecían en momentos de alta carga emocional. Durante una entrevista a una mujer que había perdido a su hijo en la guerra, juraría que oí, por debajo de su voz quebrada, el llanto ahogado de un niño. Muy bajo, casi una vibración en el aire. En un debate político acalorado, me pareció escuchar el sonido seco de un puño golpeando una mesa, aunque los 2 tertulianos estaban hablando con calma. Eran como fantasmas acústicos, residuos. Fue entonces cuando descubrí los cuadernos de Silvestre. Estaban en el último cajón del escritorio, bajo una pila de fichas en blanco. Eran 3 libretas de tapa negra, con una caligrafía apretada y nerviosa. Al principio, sus anotaciones eran como las mías, técnicas, descriptivas. Cinta 12B, ruido de fondo, posible fallo del cabezal, pero a medida que avanzaban las páginas, el tono cambiaba. Empezó a usar términos extraños.
Residuo emocional detectado. Impregnación acústica de tristeza. La sala se está enfriando. Una de las últimas entradas me geló la sangre. Caja 73, cinta 4. Peligrosa. El eco es demasiado fuerte. No puedo sacármelo de la cabeza. He vuelto a oírlo en mi casa. No está en la cinta. Está en mí. Debajo, con la tinta corrida como si la hubiera salpicado una gota de agua, o de sudor, había una sola palabra. Ayuda. La curiosidad es un veneno lento. Durante días, evité la caja 73. Seguí con mi trabajo, intentando ignorar los susurros y los lamentos que se escondían en el ruido blanco de las cintas. Pero la anotación de Silvestre era un anzuelo clavado en mi mente. ¿Qué podía haber en una cinta para que un hombre hecho y derecho escribiera algo así? Una tarde, cuando faltaba poco para terminar mi jornada, no pude más. Busqué la caja 73 en la estantería. Tenía una capa de polvo más gruesa que las demás. Dentro solo había 5 cintas. Cogí la número 4. La etiqueta, escrita a máquina, decía: entrevista a familia Giner. Usos rurales. 1956. Nada especial. Coloqué la cinta en el magnetófono. El zumbido pareció volverse más profundo. Le di al play. La grabación era anodina, la voz de un periodista preguntando a un matrimonio de agricultores sobre la siembra de la patata. Se oía a los niños jugar de fondo, el ladrido lejano de un perro. Todo normal. Cerré los ojos para concentrarme, tal y como había leído que hacía Silvestre en sus notas. Quería escuchar lo que él había escuchado. Y entonces, lo oí. No era un sonido, era una sensación, una oleada de frío que no venía de la ventilación. Por debajo de las respuestas amables del agricultor, percibí una corriente de ira sorda, un rencor antiguo y espeso. En la voz de la mujer, tras sus palabras sobre el cuidado de los animales, había una tristeza tan honda, tan negra, que me oprimió el pecho. Era el sonido del silencio de un matrimonio roto, de las palabras que nunca se dijeron. Y los niños reían, sí, pero su risa tenía un filo de pánico. Como si jugaran para no pensar en algo terrible que flotaba en el aire de aquella casa. De repente, en medio de una frase del periodista, se oyó un golpe seco. Un sonido que no pertenecía a la escena. Y justo después, la cinta se cortó. Silencio. Rebobiné y volví a escuchar ese último fragmento una y otra vez. El golpe era un sonido hueco, orgánico. Y justo antes del corte, creí oír la inspiración ahogada de uno de los niños. Un jadeo de puro terror. Me quité la cinta de la cabeza. Salí de la sala y me apoyé en la pared del pasillo, con el corazón martilleando contra mis costillas. El zumbido del magnetófono seguía sonando en mi cerebro. Aquello no era un fallo técnico. Aquella cinta no había grabado solo sonidos. Había absorbido los sentimientos, la atmósfera de aquel momento. La desesperación cruda. Don Anselmo lo sabía. Por eso no podíamos usar auriculares. Los auriculares te aíslan, te meten el sonido directamente en el cerebro. Pero al escucharlo en la sala, el sonido te rodea, te envuelve. No solo lo oyes, lo respiras. La sala entera se convertía en el escenario de la grabación. A partir de ese día, el trabajo se convirtió en una tortura. Cada cinta era una caja de Pandora. Escuché la soledad de un farero grabada junto al sonido de las olas. El miedo de un piloto de pruebas oculto tras el rugido de un motor. La codicia en la voz de un empresario que cerraba un trato. Ya no oía las palabras, solo el subtexto, la verdad emocional que se adhería a la cinta magnética como el óxido al metal. Empecé a entender a Silvestre. Esas emociones se te pegaban. Llegaba a casa y sentía una melancolía que no era mía. Me despertaba a medianoche con una angustia que no podía explicar. Estaba convirtiéndome en un vertedero de las miserias ajenas. El final llegó una mañana de marzo. Estaba catalogando una caja de cintas supuestamente vacías, cintas de limpieza de cabezales. Puse una, por pura rutina. No esperaba oír nada más que el siseo de la cinta virgen. Pero a los pocos segundos, escuché algo.
Un carraspeo nervioso. El sonido de una silla de metal al moverse. El raspar de un bolígrafo sobre un papel. Eran los sonidos de alguien trabajando en aquella misma sala. Eran los sonidos de Silvestre. La cinta no estaba vacía. Había grabado el ambiente de la sala de escucha. Pero lo peor vino después. Tras unos segundos de silencio, oí una respiración. Una respiración lenta, pesada. Y la reconocí. Era la mía. Era mi propia respiración, de hacía días, tal vez semanas, grabada en una cinta que se suponía que estaba borrando. En ese instante lo comprendí todo. El verdadero horror de aquel trabajo. La sala no solo reproducía los ecos del pasado, también los absorbía. El corcho de las paredes, el metal de la máquina, el aire viciado, todo se impregnaba. Nosotros, los depuradores, no solo limpiábamos cintas, nos convertíamos en parte del archivo. Dejábamos nuestro propio residuo, nuestra soledad, nuestra concentración, nuestro miedo. Se quedaban allí, esperando al siguiente oyente. Silvestre no se había vuelto loco. Se había dado cuenta de que el archivo lo estaba devorando, que sus propios ecos se estaban mezclando con los de los muertos. Se estaba convirtiendo en un fantasma acústico más. No dije nada. Apagué el magnetófono. El zumbido cesó, y el silencio que quedó fue el más aterrador que he escuchado en mi vida. Dejé las llaves sobre la mesa de don Anselmo y salí de aquel edificio sin mirar atrás. Nunca volví. Nunca supe qué fue de las cintas, ni quién o cup con acento agudo mi silla. A veces, por la noche, cuando todo está en calma, todavía me parece oír aquel zumbido. Y pienso en las emociones que dejé atrapadas en aquella sala. Pienso en el pobre diablo que vino después de mí, escuchando mis miedos, mi creciente pánico, creyendo que eran solo interferencias en una cinta vieja. Desde aquel día, nunca volví a sentir el silencio de la misma manera. Porque aprendí que el silencio absoluto no existe. Solo hay lugares donde los ecos del pasado esperan, pacientes, a que alguien se pare a escuchar.